Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Este es un espacio que hacemos con todos ustedes. Están invitados a participar, a plantearnos cualquier duda que tengan sobre herencias, testamentos, legados, sucesiones. Tienen para ello varios caminos. Nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, ahí, a través del chat, pueden plantearnos sus dudas. Tienen un número de teléfono al cual nos pueden mandar textos escritos o mensajes de audio, 609 22 47 16, y nuestras líneas siempre están abiertas. En cualquier momento nos puede llamar y plantear su caso, su duda. 915 33 18 51. Es un espacio que hacemos con Itziar Pernía. Itziar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien. Sí, el regreso a tope, me decías, intenso. Sí, está siendo muy intenso, pero bueno, la verdad que contenta porque siempre hay nuevas ideas y proyectos que poner en marcha. Y eso, bueno, claro que sí. Bueno, Itziar Pernía es socia directora de Legal por Naturaleza. Oye, varias cositas antes de ir dando paso a los oyentes y mientras que van preparando ellos sus preguntas. Primero, ¿qué es un cuaderno particional privado? Bueno, en algunos casos normalmente estamos acostumbrados a la aceptación y adjudicación de herencia que hacemos de una manera formal ante notario, pero existe también la posibilidad de primero, bueno, además es un paso totalmente necesario, hacer el cuaderno particional, que se hace de una manera privada, un inventario de bienes en el que reflejamos las últimas voluntades del testador y hacemos ahí el reparto de nuestra herencia con los herederos. Vale. ¿Qué ocurre si un familiar fallece con testamento, por ejemplo, madre a hijos, y se adjudica la herencia según el cuaderno particional privado? Bueno, es perfectamente válido si está aceptado por todos los herederos y si respeta las últimas voluntades del testador conforme a ley. Por ejemplo, pues al menos la legítima para los herederos forzosos, el usufructo para el cónyuge viudo. Con esos parámetros mínimos sería un cuaderno válido. Luego podemos tener ya distintas variantes, legados, mejoras, si hay menores, ahí cabe un poco todo. ¿Y los herederos pueden disponer de los bienes? Si ha sido firmado por todos los herederos, sí pueden hacer uso de los bienes. Una nota súper importante. No podemos estar de acuerdo y firmar un cuaderno particional privado y después decir que no estamos de acuerdo con ese reparto y lo queremos impugnar, a no ser que pues tenga algún defecto de fondo o de forma. Entonces sí, pueden disponer de los bienes. Por ejemplo, ¿que son bienes inmuebles? Pues los podemos alquilar. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si los queremos vender, ahí sí que necesitamos formalizar ese cuaderno. Con tema impuestos, que es uno de los temas más importantes. Sí. ¿Adjudicar la herencia en documento privado nos exime o no nos exime de pagar algún impuesto en tiempo y en forma? No. Desde la fecha de fallecimiento de nuestro familiar o de la persona que hemos heredado, empiezan a contar 6 meses para presentar los impuestos. Si es el mismo trámite, si no tengo tiempo suficiente, solicito una prórroga. Pero que esté en un documento privado o en un documento público no nos exime de pagar impuestos. Yo creo que todo lo contrario nos ayuda, porque si tengo ya un documento privado, puedo ir anunciándole a la administración que pago los impuestos y que cuando yo tenga mi expediente sucesorio completo, en cuanto a documentación se refiere, lo presentaré para poder cerrar el expediente. Vale, ¿y se pueden adjudicar los bienes sin respetar lo dispuesto en el testamento? No. Tampoco. A priori podemos decir, ay, qué bien, pues tengo un documento privado, tú te quedas con esta casa, yo me quedo con el dinero, pero al final no recibimos todos lo mismo. Entonces es una herencia que perfectamente se puede impugnar por el que no ha recibido lo que le toca. Y luego podemos tener excesos de adjudicación que si vamos a presentar los impuestos, la administración también nos va a llamar
al orden porque no se respeta. Vale, y entonces, ¿qué pasa si los herederos no están dispuestos con la adjudicación de herencia? ¿Pueden ahí pleitear? ¿Qué pasa? O sea, esto pasa mucho en las películas. Sí, que dice sí, uno de los hermanos, no, yo no estoy de acuerdo. Esto no me parece injusto. Yo me merecía más, que soy el mayor y he trabajado a la mano de papá durante todos estos años, ¿no? Esto pasa mucho en las películas, ¿no? Sí, bueno, y es lo que comentábamos antes, y es que las películas siempre la ficción supera la realidad. Pues sí, claro que se puede pleitear, pero un poco lo que comentábamos al principio, si yo he firmado de acuerdo un cuaderno particional, es más difícil que lo pueda impugnar, a no ser que no se haya respetado los requisitos de la ley. No he recibido mi legítima, no he recibido mi usufructo como cónyuge viudo, mi hermano se ha quedado más. En esos casos sí, se puede pleitear. En otro caso en el que es que a ti te han dado el dinero y a mí me han dado la casa y resulta que nos conviene mejor a la inversa, bueno, pues ya es un acuerdo entre herederos y nos podemos hacer compensaciones, todas las que queramos, dentro de ese documento. E imagínate que la persona que ha fallecido, el padre, pongamos, resulta que tiene unos terrenos que compró, que lo hizo mediante un documento privado y que no están inscritos en el registro de la propiedad. ¿Ahí qué pasa con esa herencia, con esos terrenos? Bueno, pues ahí tenemos que hacer al menos una doble sucesión, porque yo estoy recibiendo un bien que mi padre, claro, él me lo da porque es suyo legítimamente, pero lo que tiene es un contrato privado de compraventa. Entonces, ese contrato privado primero lo tenemos que elevar a público. ¿Cómo? Pues tenemos que ir al procedimiento judicial correspondiente y además lo hacemos en virtud de, yo lo insto en virtud de mi título como heredero. Con lo cual tendríamos que hacer primero esa inscripción en el registro de la propiedad y después nuestro expediente sucesorio. Es verdad que luego jurídicamente, pues en función de cómo esté, y podemos unificarlos y hacerlos en unidad de acto, pero primero tenemos que formalizar esa titularidad de los bienes. Vale, ahora imagínate que en herencia está un negocio o una finca que la gestiona uno de los herederos, pero le toca a otro y resulta que eso no da beneficios. ¿Ahí qué pasa? Bueno, en principio lo que tenemos que hacer es heredar como esté. Me da igual que esté a pérdidas, que esté a beneficios, ¿vale? Pero quizás en ese caso, y hablamos ya de una sucesión familiar empresarial, lo que nos conviene es liquidar esa empresa. Pero en principio heredamos, si aceptamos pura y simplemente, que lo hemos comentado ya en varias ocasiones, acepto derechos y obligaciones. Luego ya vendrán los acuerdos entre herederos para, oye, pues esto nos lo quitamos porque no nos conviene y lo que vamos a tener son más problemas que otra cosa. Pero en principio heredamos todo. Muy bien. Vamos a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Tenemos las primeras consultas, ¿no? Vamos a ellas. Buenos días, soy Guadalupe de Madrid. Quería hacer una pregunta. ¿Qué impuestos debo asumir al aceptar una herencia? Gracias. Impuestos. Bueno, Guadalupe, pues los impuestos que necesariamente van unidos a una herencia es el impuesto de sucesiones, en el que declaramos todos nuestros bienes y en función de nuestro grado de parentesco y de la porción que nos hayan dejado, ya sea legítima, ya sea partes iguales, vamos a tributar ante la Administración, ante la Hacienda Autonómica, y la plusvalía municipal en el caso que hayamos heredado bienes inmuebles. Luego tendremos, pues en nuestra declaración de renta, si además esos bienes inmuebles los estamos vendiendo, alquilando, eso ya son... ¿Y luego plazos que tengamos que tener en cuenta? Pues plazos, 6 meses desde la fecha de fallecimiento de la persona de la que estamos heredando. Me da igual que tengamos documentos o no los tengamos, a la Administración le tenemos que anunciar en qué punto estamos y hay posibilidad de solicitar una prórroga por 6 meses adicionales. Siempre es mi consejo, porque tengamos un año de margen para hacerlo. ¿Y la prórroga tiene coste o no? No, no tiene coste. Pero habrá un tiempo también para solicitar la prórroga, que no puede ser el día anterior. No. Ojalá la Administración no nos da tanto margen. No, dentro de los primeros 5 meses tenemos que solicitar esa prórroga a Hacienda y al Ayuntamiento si tenemos bienes inmuebles. Y no suele haber problema. No, si no contestan no hay problema. Vale. Y si ellos consideran que les falta algún documento o algún requisito por cumplir, nos hacen un requerimiento. Claro, ¿y ahí qué documentos te van a pedir? Pues necesariamente el certificado de defunción, una declaración por parte de los herederos, donde se dice quiénes son, y el motivo, tenemos que alegar el motivo por el que no vamos a cumplir con el plazo establecido. Muy bien. Vamos ahora con otra consulta. Tenía una consulta parecida.
Acabo de recibir una herencia de mi abuela. ¿Qué impuesto debo pagar por ese patrimonio y cómo se calcula en mi caso particular? Vale, recibe la herencia de la abuela. Entonces, entiendo que puede haber dos casos. Realmente quien está heredando es mi padre o madre, pero ellos ya no están y por eso estoy heredando yo. O bien que la abuela directamente le haya dejado una porción de la herencia al nieto. El impuesto es igual para todos, el impuesto de sucesiones. Lo único que varía es el grupo de parentesco, que eso nos va a hacer aplicar unas reducciones u otras. Y en función de los bienes que estemos heredando, pues también podemos aplicar unas reducciones u otras y bonificaciones, porque es muy importante saber en qué comunidad autónoma estamos heredando, porque todas no tienen los mismos beneficios fiscales. Ahí quizás el escollo pueda estar en que tenga que tramitar un expediente sucesorio o dos. Vale. ¿Una tercera? Vamos. Buenos días, mi consulta es la siguiente. En la familia hay varios bienes inmuebles, pero no hay testamento. ¿Cómo se repartirán estos bienes entre mis hermanos y yo? Vale, no hay testamento. Vale, pues en este caso el primer paso es formalizar una declaración de herederos. Ahí tendremos que demostrar cuál es nuestro interés legítimo en esa herencia. Soy hijo, soy nieto, soy tío, lo que corresponda. Y en principio se reparte a partes iguales. Por tanto, ¿cuál es la importancia del testamento que yo siempre recalco? Primero, que las últimas voluntades del testador queden ahí recogidas, porque a lo mejor le quiero dejar a mi nieto una porción de la herencia, a mi hijo solo la legítima, a mi mujer la quiero proteger con la cautela socini. O sea, hay múltiples posibilidades que nuestros herederos bastante tienen con pasar el mal trago en ese momento. Entonces, facilita mucho la tarea. Pero si no hay ningún documento, pues todos a partes iguales con nuestra declaración de herederos. ¿Y esto que me vale sirve para todo tipo de bienes inmuebles? Da igual que sea una finca, que sea un terreno, que sea una casa, que sea un edificio. Sí, en el inventario de bienes entra todo. Joyas, coches, fincas, viviendas, locales, todo. Y todo se reparte, si hay una declaración de heredero, a partes iguales. ¿Qué ocurre? Que yo estoy valorando mi inventario de bienes con una valoración económica, o sea que realmente cuando hacemos una adjudicación de herencia no me van a decir te ha tocado el 50% de una casa y el 25% de una finca, sino tu asignación son 150.000 euros. Y luego ya iremos a los bienes, a cuántos bienes compartimos, no quiero compartir y nos compensamos entre herederos y demás. Pero bueno, es una manera quizás de hacerlo más sencillo. Claro, y por ejemplo, si te toca un edificio o un piso, hay la valoración, porque a lo mejor un hermano dice, no, esto vale 500.000, y el otro hermano dice, no, por menos de 600.000, nada. O sea, ahí la valoración, ¿qué la marcas? ¿Te vas al catastro? No, hay tres valores que entran en juego en una herencia: el valor catastral, fiscal y el valor de mercado. El valor catastral solamente nos sirve para la plusvalía municipal de los inmuebles. El valor fiscal es el valor que nos da Hacienda, que es un valor tasado en tablas, y es el valor mínimo por el que nos podemos adjudicar la herencia. Y luego está el valor de mercado, que es una horquilla que va entre el valor fiscal y el valor de mercado. Ahí, claro, ya nos podemos ir a algo muy formal con una tasación, o si no, ver un poco cuál es el mercado de la zona y establecer un valor orientativo. Pero ahí sí que tenemos que estar de acuerdo todos los herederos. ¿Y si no estás de acuerdo en ese valor de mercado? Porque claro, es lo que es más subjetivo, porque uno puede decir, he mirado en este portal y por menos de 500.000 no veo ningún anuncio. Y el otro dice, sí, porque me he metido en ese otro portal y hay una tabla media que te dice se vende entre esto y esto. Y el tercero te dice, no, pero una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es realmente lo que se vende. Y bueno, ahí empieza el baile. Claro, pues nada, valor fiscal. Así no hay discusión posible, pero es verdad que el valor de mercado nos ayuda en cuanto a a beneficiarnos en pagar menos impuestos. Porque pues luego ya entra la casuística, las plusvalías, los incrementos de patrimonio, etcétera. Pero para no equivocarnos, el valor fiscal. Claro, entiendo eso con un piso, pero o con un inmueble, ¿no? Pero por ejemplo con las acciones, ahí es lo que marca el precio último. Sí, eso nos lo da directamente el banco, la compañía aseguradora, con nuestro certificado de posiciones bancarias a la fecha de fallecimiento, es lo que es. Que también es un tema objeto de mucho debate. ¿Por qué? Porque he heredado 1 millón de euros en fondos de inversión y en acciones y resulta que 3 meses después vale 500.000. Ay, es que esto vale mucho menos. ¿Cómo voy a pagar impuestos por 1 millón? Pues porque a la fecha de fallecimiento de tu familiar
el banco o la compañía aseguradora nos decía que valía 1 millón y hay que tributar por eso, sí o sí. Vale. 609 22 47 16. Otra nota de voz. Hola, buenas. Mira, me llamo Gregorio y quisiera haceros una pregunta. Mi hermana y yo estamos en proceso de recibir una herencia, pero parece que se está alargando más de lo previsto. ¿Cuánto tiempo suele tardar y qué factores pueden retrasar la distribución de los bienes? Bueno, Gregorio, pues muy buena pregunta. No hay un tiempo establecido, como estábamos comentando, por ejemplo, para el tema de pago de impuestos. Mi consejo ahí sería que os intereséis primero por saber si está toda la documentación que se necesita para tramitar la herencia, en qué punto se encuentra, si había un testamento, si ya está formalizada la declaración de herederos. Importante también, imagino que se está tramitando en España y que es una herencia que está en España, pero cuando interviene en terceros países también se ralentiza muchísimo. Quizás para que te os sirva como orientación, bueno, y luego súper importante, claro, cuál es nuestro inventario de bienes. No es lo mismo tener una vivienda, una cuenta bancaria, que tener un edificio, 3 fincas y 4 viviendas repartidas por todo el territorio nacional. ¿Vale? ¿Tenemos otra? Madre mía, no paramos. Qué bien. La siguiente. Estamos a tope. Buenos días, soy Pilar de Leganés. Le quería hacer una pregunta para el consultorio de herencias. ¿La renuncia a una herencia es gratuita? Es decir, ¿está exenta de impuestos? Felicidades por el programa. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. A ver, ¿la renuncia es gratuita? El importe que vas a tener que desembolsar es el del documento que hacemos en notaría. O judicialmente, porque hay veces que no llegamos a un acuerdo en notaría y nos tenemos que ir a una partición judicial. Impuestos, no, porque cuando tú renuncias lo haces en favor de otro heredero o del Estado. Lo que sí tienes que hacer es comunicar a la Administración que has renunciado a esa herencia, porque si no, de cara a ellos vas a seguir siendo responsable de cualquier contingencia que ocurra sobre la herencia. Entonces, lo importante es formalizo mi renuncia en un documento público, se lo manda a la Administración y con eso yo cierro mi expediente. ¿En qué casos se puede o se suele renunciar a herencias? Pues sobre todo cuando no nos llevamos bien con los herederos, ni antes ni durante el proceso sucesorio, y hay que tener en cuenta que interviene mucho el corazón. Los sentimientos se anteponen a la razón en este tipo de asuntos. Y cuando, pues la herencia al final puede ser un caramelo envenenado. Hay muchas deudas, hay muchos bienes que tenemos que liquidar y no hay liquidez para afrontar esos impuestos, y a veces el desconocimiento de cómo puedo tramitar mi expediente sucesorio, pagar los impuestos y poder hacerme con ella, pues es un agobio, claro. Y sobre todo el saber que, o también en ese desconocimiento jurídico de he aceptado una herencia, por tanto derechos y obligaciones son para mí y yo no sabía todo lo que había detrás de esa herencia. Entonces mi consejo, siempre el asesoramiento previo, nos ayuda mucho a evitar disgustos en el futuro y tomar la mejor decisión. Evitar conflictos familiares, ¿no? Súper importante. Y también anticiparse al pago de impuestos y ajustar el pago de impuestos lo máximo. Sí, porque a lo mejor nos podemos ver que al final mi patrimonio tiene que intervenir en esta herencia, mi patrimonio se puede ver perjudicado y eso asusta mucho. Muy bien. Vamos a por la última, ¿vamos? Por favor, ¿qué impuestos pagaría una donación a una persona con la cual no se tiene ningún parentesco? Gracias. En Madrid, en la Comunidad de Madrid. Gracias. Bueno, donación a una persona sin parentesco. Primero tenemos que establecer quién paga cada impuesto. O sea, el donante paga uno y el donatario paga otro. El donatario es el que recibe y es quien paga el impuesto de donaciones. Y lo hace, pues si está en Madrid, lo pagará entre la Hacienda Autonómica de la Comunidad de Madrid. El impuesto, claro, lo único que está bonificado o el grupo que está mayormente bonificado es el grupo 1, el de padres a hijos y nietos, que solamente paga el 1%. Pero la tarifa irá en función del importe que estamos recibiendo como donación. Y por su parte, el donante es un patrimonio que sale de su patrimonio, valga la redundancia, un bien que sale de su patrimonio, y entonces en la declaración de IRPF tendrá también que declarar que ese bien ha salido y pues saldrá a pagar o no saldrá a pagar.
Muy bien. Oye, ¿has visto? On fire total, ¿eh? Bueno, qué bien. Hemos vuelto al cole a tope. Bueno, además es que hay muchos tipos de familias, muchos tipos de bienes, muchas relaciones diferentes y hay muchas dudas. Es un gran desconocido el tema de las herencias, de las donaciones, sucesiones, de los legados, ¿verdad? Sí, es un tema que, bueno, pues siempre salen los temas de conversación. Y parece se habla que, mucho, pero se sabe poco. Efectivamente. Por eso yo digo, bueno, mejor un asesoramiento preventivo y sobre todo porque cada caso es único y también esa es el aliciente que tiene y la maravilla de este mundo. Oye, lo del asesoramiento preventivo te lo voy a copiar, ¿eh? Me gusta sí, esto. ¿Verdad? Sí, es un buen término, asesoramiento preventivo. Ahí queda. Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, un auténtico placer contar contigo. Gracias por ayudar a los oyentes, gracias por estas píldoras de educación financiera y de asesoramiento preventivo. Y nos vemos la semana que viene, el lunes. Aquí estaremos. Un placer. Un placer igualmente. Boletín informativo, actualizamos toda la información, la última hora y después regresamos con nuestra recta final hasta las 12. Vamos a estar en directo. En Empresas con Identidad nos va a acompañar Sego Finance. Ojo, porque hoy vamos a hablar de la inversión en producciones audiovisuales con una primera novedad que va a salir justo mañana martes a las 12. Vamos a tener la oportunidad nosotros como inversores, como ahorradores, de invertir en una producción audiovisual. La productora es La Productora, se llama así, y la película, bueno, va a estar en nada. Va a ser una gran producción. Vamos a hablar de los actores, del guionista, del director, de los escenarios, pero sobre todo vamos a ver vamos a explicarles cómo se financia y en qué parte de la película vamos a estar nosotros como financiadores, como ahorradores y sobre todo el interés. Y después, inteligencia artificial. Vamos a hablar de procesos, de negocios, de empleo, de equipos, cómo puede cambiar y afectar la inteligencia artificial a la empresa. Se lo contamos esto y más hasta las 12. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.